Una mujer que venció al cáncer se encuentra en un dilema moral al descubrir que el médico que le salvó la vida es el hombre que arruinó su juventud. La sala de espera estaba abarrotada y el olor a desinfectante me revolvía el estómago. Estaba sentado en una de las sillas de plástico, con las manos entrelazadas nerviosamente, mientras observaba los rostros a mi alrededor. Había una mezcla de ansiedad y esperanza en cada expresión. El bajo murmullo de las conversaciones entre los pacientes y sus acompañantes se mezclaba con el sonido del reloj de la pared. Cada tic-tac resonaba como un cruel recordatorio del tiempo que había perdido. Fue allí, en ese momento, que la realidad de mi diagnóstico se hizo realidad de una vez por todas. Cáncer. La palabra todavía sonaba extraña y distante, como si no se refiriera a mí. El oncólogo había hablado con una calma que parecía casi irreal, pero sus palabras se convirtieron en un eco ensordecedor en mi mente. Estamos aquí para luchar, Liora. No estás sola. Pero la verdad es que me sentí más sola que nunca. Hola, Liora. ¿Cómo te sientes hoy? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Clara, mi mejor amiga. Ella se agachó a mi lado y tomó mi mano. Estoy bien, respondí, pero mi voz era más débil de lo que esperaba. Sabes que puedes contar conmigo para todo, ¿verdad? Clara sonrió, pero vi la preocupación en sus ojos. Ella siempre había sido la más fuerte de nosotros dos, pero ahora sentí que su fuerza se estaba escapando. Lo sé, gracias por estar aquí. Le agradecí, tratando de hacer la conversación más ligera. Pero en el fondo, mi mente vagaba hacia un lugar que preferiría evitar. La imagen del doctor Mateo, el médico que me había tratado cuando era adolescente, apareció en mi mente como una sombra. Ese hombre que, en el momento en el que más necesitaba apoyo, solo me hizo sentir más pequeña, despreciada. El recuerdo de esa clínica de rehabilitación me perseguía. Yo era una joven llena de sueños, pero también llena de inseguridades. El doctor Mateo parecía tener una habilidad especial para hurgar en mis heridas, para recordarme cada defecto que tenía. No lo lograrás, había dicho una vez, con una mirada que mezclaba desprecio e indiferencia. Sus palabras resonaron en mí durante años, como un mantra de desconfianza. Oye, Liora, ¿qué estás pensando? La voz de Clara me devolvió a la realidad. Ah, nada, solo pensando en lo que sigue. La mentira escapó de mis labios, pero sabía que Clara no se la creía. Ella siempre fue buena leyendo mis emociones. Sabes que este es un paso importante, ¿no? Cada día es una victoria. Clara intentó animarme, pero sentí que sus palabras eran como una curita sobre una herida profunda. La sala de espera parecía haberse convertido en un laberinto de recuerdos, y me sentí atrapada en él. Cuando finalmente dijeron mi nombre, mi corazón se hundió. Me levanté, con los pies pesados, mientras me dirigía hacia la puerta de la oficina. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados, testimonio de lo que significaba ser médico. Pero para mí todo esto era solo una fachada, una ilusión que ocultaba las heridas que el doctor Mateo me lo había dejado. Dudé en la puerta, con la mano todavía en el pomo. ¿Qué haría si volviera a ver a Mateo? La ira y el dolor que me había causado todavía estaban frescos en mi memoria, pero al mismo tiempo, tuve que reconocer que él también era el hombre que ahora me estaba ofreciendo curación. El conflicto dentro de mí era intenso, como si dos partes de mí estuvieran luchando por la supremacía. «Hola, Liora, entra». La voz de Mateo rompió el silencio. Cuando entré lo vi detrás del escritorio, con esa sonrisa profesional que siempre me irritaba. Se veía tan diferente, pero al mismo tiempo tan igual. La misma mirada penetrante, la misma confianza. Pero ahora había algo más, un aura de compasión que no existía antes. «Hola, doctor Mateo». El saludo salió como un susurro, y me sentí extraño llamándolo así. Para mí siempre fue simplemente Mateo, un nombre que tenía mucho peso. «¿Cómo te sientes?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si realmente le importara. «Mejor, creo. El tratamiento está funcionando». Intenté mantener la voz firme, pero la verdad era que estaba luchando con una tormenta interna. «Es genial escuchar eso. Repasemos tus exámenes». Comenzó a mirar los papeles frente a él, pero yo no podía apartar la mirada de él. La tensión en el aire era palpable, como si estuviéramos en un campo de batalla emocional. «No tiene idea de lo que significa para mí su tratamiento, doctor Mateo». La frase salió disparada de mí como una flecha y no podía creer que lo estuviera diciendo. La gratitud fue genuina, pero estuvo acompañada de ira reprimida. «Solo estoy haciendo mi trabajo, Liora». Él respondió con un tono neutral, pero pude ver un destello de dolor en sus ojos. Sabía que para nosotros éramos más que solo un médico y un paciente. «¿Entonces no te importa si no confío en ti?». No pude evitarlo. La pregunta se me escapó y sentí como si hubiera tirado de la cuerda de una guitarra desafinada. «Entiendo que puedas sentirte así. Yo hice cosas que no fueron fáciles para ti, pero quiero que sepas que desde entonces he cambiado». La sinceridad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Cómo sé eso? Se me quebró la voz y me di cuenta de que la vulnerabilidad empezaba a apoderarse de mí. Me lastimaste, Mateo. Eso no desaparece fácilmente. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en mí. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí para ayudar en el presente. Y espero que puedas encontrar una manera de perdonarme. Sus palabras resonaron en la habitación y me sentí como si estuviera al borde de un acantilado. ¿Qué quería realmente? ¿La cura? ¿Perdón? ¿O simplemente una manera de continuar mi vida sin las cicatrices emocionales que él había dejado? La verdad es que no lo sabía. Y esa incertidumbre me consumió mientras lo miraba a él, un hombre que había sido a la vez mi salvador y mi verdugo. La batalla apenas comenzaba, y no estaba seguro de estar listo para enfrentarla. En la habitación el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que entré a esa oficina. El familiar olor a desinfectante mezclado con el leve aroma del café hizo que se me cerrara la garganta. Sabía que estaba a punto de afrontar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Reencontrarme con el hombre que había sido, al mismo tiempo, mi salvador y mi torturador. Dr. Mateo estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión profesional en su rostro, pero podía ver la tensión en sus ojos. Me saludó con una sonrisa que parecía más forzada que sincera. «Hola, Liora. Es bueno volver a verte», dijo con voz suave, pero con un toque de nerviosismo que no pasó desapercibido. «Hola», respondí, tratando de ocultar el disgusto que subía por mi columna. «¿Qué estaba haciendo allí?» Él me curó, es cierto, pero los recuerdos de las crueles palabras que me había lanzado cuando era adolescente aún resonaban en mi mente. Esas heridas no habían sanado del todo, y ahora estaba a punto de abrir un capítulo que preferiría mantener cerrado. «¿Cómo te has sentido?», preguntó, abriendo la computadora como si quisiera escribir algo, pero me di cuenta de que su atención estaba tan dividida como la mía. «Bueno, no tengo nada de qué quejarme», respondí, tratando de mantener un tono neutral, pero incluso yo sabía que sonaba distante. La verdad era que me sentía dividida entre la gratitud por el tratamiento que me salvó y el enojo que aún sentía hacia él. «Solo un poco de dolor de espalda», agregué, como si eso fuera a desviar la conversación. Me miró, su mirada buscando algo que yo no estaba dispuesto a ofrecer. «Es normal sentir algo de dolor después del tratamiento, pero lo comprobaremos todo». «¿Hiciste las pruebas que te pedimos?» «Sí, lo hice», dijo, manteniendo la voz firme. La verdad que no quería hablar de exámenes, resultados ni nada relacionado con mi estado físico. Quería gritar, quería que él supiera cómo me lastimó, pero la habitación se llenó de un silencio incómodo que se sentía más pesado de lo que podía soportar. Mateo comenzó a revisar los papeles, pero pude ver que la tensión no disminuía. «Liora, sé que nuestro último encuentro no fue fácil», comenzó vacilante. Me gustaría disculparme por cualquier cosa que dije o hice que te haya lastimado». Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Él lo estaba intentando y yo no sabía cómo reaccionar. «No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien, Mateo», dije con ira en mi voz. «Las palabras que me dijiste en la clínica se quedaron conmigo. Me acompañaron durante años». Parecía sorprendido, pero no ofendido. «Entiendo, y no espero que me perdones fácilmente. La verdad es que no sabía lo que estaba haciendo. Llevé mis propias luchas, y en lugar de ayudar, terminé lastimándote». El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Lo miré, tratando de leer su expresión. Había sinceridad en sus ojos, pero eso no borró el dolor que causó. «No tienes idea de lo difícil que fue para mí lidiar con esto. Solo quería sentirme normal y tú me hiciste sentir todo lo contrario», dije, con la frustración hirviendo. «No puedo cambiar el pasado, Liora, pero ahora estoy aquí. Quiero ayudarte si me lo permites», dijo, con voz firme a pesar de la vulnerabilidad que brillaba. «Eres un sobreviviente. Esto es algo increíble». «¿Sobreviviente? Soy una sobreviviente, sí, pero eso no significa que las heridas del pasado no duelan», respondí, sintiendo la lágrima amenazando con deslizarse por mi rostro. «¿Cómo puedes ser tan insensible?». Él arqueó una ceja, un movimiento que parecía más humano que médico. «No estoy siendo insensible. Estoy tratando de entender, y eso, por favor, tampoco me resulta fácil. Recuerdo la niña que eras, y lamento que mis palabras te hayan lastimado. No sabes lo que es vivir con esto», dije, con la voz quebrada. «Creo que solo me recuerdas como el paciente problemático, al que no pudiste ayudar». Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo dudar. «No eras solo un paciente problemático. Eras una mujer joven llena de potencial y no pude verlo. Me dejo llevar por mi miedo y presión. Esto no es una excusa, es una explicación. Tuve que trabajar en mí mismo para entender eso». «¿Trabajar en ti mismo? ¿Y yo? ¿Dónde me deja eso?», dije, con el corazón acelerado. «No puedes esperar que olvide lo que pasó», respiró hondo, como si intentara calmarse. No espero que lo olvides. Solo espero que podamos salir adelante de esto. Quiero que sepas que me preocupo por ti y que tu salud es lo que realmente me importa».
Sus palabras sonaron sinceras. Pero ¿cómo podría creer eso? El pasado todavía era una sombra entre nosotros. No puedes esperar que vuelva a confiar en ti, Mateo. Las cosas han cambiado y ya no soy la misma chica a la que lastimaste. No espero que confíes en mí de inmediato. Pero tal vez podamos ir paso a paso, sugirió, luciendo esperanzado. Pero yo sabía que este camino sería largo y lleno de obstáculos. Un paso a la vez, repetí, pensando en cómo sonó eso. Estaba tan cansada de los pasos lentos, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sentía que tal vez había una posibilidad de curación, no solo física, sino emocional. La cita se prolongó y apenas vi lo que hacía. Las palabras que intercambiamos estuvieron mezcladas con una confusión de sentimientos. Al salir de la oficina, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si, de alguna manera, el pasado y el presente estuvieran en un choque silencioso. Mientras caminaba hacia el auto, me di cuenta de que no podía dejar de pensar en lo difícil que había sido decir todo eso. La ira y el dolor estaban ahí, pero también había un leve destello de algo nuevo, tal vez esperanza. Al llegar a casa, la soledad me abrazó con fuerza. El silencio en mi apartamento parecía un grito y me caí en el sofá con la mente acelerada. ¿Qué hice?, me susurré a mí mismo. Los recuerdos del pasado regresaron y me encontré en la clínica, rodeada de personas que intentaban ayudarme, pero que no podían comprender la profundidad de mi dolor. Las palabras de Mateo todavía resonaban en mi mente, pero ahora se estaba formando un nuevo eco, un eco que hablaba de posibilidades. Solo dejé que las lágrimas se deslizaran. Desearía poder liberarme de ese peso, pero ¿cómo podría hacerlo? El eco del pasado todavía resonaba, y no sabía si estaba preparada para afrontar todo esto. La batalla aún no había terminado, pero tal vez, solo tal vez, hubiera un camino hacia la curación. Llegó el día de mi próxima cita. El sol brillaba a través de la ventana de mi apartamento, pero esa luz no podía atravesar la niebla que envolvía mi mente. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hizo sentir un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar al hombre que, durante tanto tiempo, había sido la fuente de tanto dolor y confusión. El camino hasta la oficina de Mateo me pareció más largo que nunca y cada paso llevaba el peso de mis recuerdos. Cuando entré a la sala de espera, el olor a desinfectante para manos y desinfectante me envolvió, recordándome que estaba allí por algo que se suponía que era bueno, mantener mi salud. Pero la presencia de Mateo todavía me ponía nerviosa. No solo fue el médico que me trató, sino también el chico que me lastimó en un momento en el que ya era vulnerable. Cuando finalmente entré a la sala de consulta, él estaba allí, sentado detrás del escritorio, con una sonrisa profesional que no podía ocultar un atisbo de aprensión. Su mirada se encontró con la mía y un pesado silencio cayó entre nosotros. Podía sentir la anticipación en el aire. «Liora, es bueno verte de nuevo», dijo, con voz suave pero con una firmeza que yo conocía bien. «Hola, doctor Mateo», respondí, tratando de mantener la calma, pero la frialdad en mi voz era innegable. Comenzó a revisar mi historial médico, pero sabía que era consciente de la tensión entre nosotros. Con cada página que pasaba, sentía que el pasado estaba a punto de manifestarse, como un volcán a punto de hacer erupción. «¿Cómo te has sentido?», preguntó, apartando la vista de los papeles y mirándome con genuino interés. «Estoy bien, en realidad. La remisión ha sido estable», respondí. Pero la verdad es que la estabilidad de mi salud no se reflejaba en la estabilidad de mi mente. «Eso es genial. Siempre es una buena señal», dijo. Pero la forma en que cambió su expresión me hizo darme cuenta de que estaba intentando con todas sus fuerzas romper la barrera entre nosotros. «¿Sabes, Liora? Me gustaría compartir algo contigo». Lo miré, con una mezcla de curiosidad y resistencia en mi mirada. «¿Qué quiere compartir, doctor Mateo?». Respiró hondo, como si reuniera coraje. Cuando era más joven también pasé por un momento difícil. Una fase en la que tomé decisiones que me lastimaron y lastimaron a otros. A veces siento que las palabras que usé en el pasado pueden haberme causado dolor y eso me atormenta. El peso de sus palabras me golpeó como una ola. Se estaba poniendo en una posición vulnerable y podía sentir la honestidad en su voz. «Mateo, no necesitas disculparte. Lo que dijiste hace años todavía me afecta, pero sé que solo intentabas ser tú, pero no lo estaba haciendo. Estaba siendo cruel», dijo con la voz quebrada. «No sabía cómo lidiar con mi propio dolor. Por eso terminé proyectando esto en ti. Lo siento mucho». «¿Crees que esto cambiará lo que pasó?», pregunté. La ira y la tristeza se mezclaban en mi pecho. No sabes cómo me sentí después de esas palabras, como si fuera menos de lo que realmente soy. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo cambiaría todo. Pero no puedo. Ahora solo puedo ofrecerme la verdad», dijo, y me di cuenta de que su sinceridad también le dolía. Había algo humano en su dolor, algo que no podía ignorar. «¿Y si no puedo perdonarte, Mateo?»,
La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera pensarlo 2 veces. ¿Qué pasa si no puedo dejar esto atrás? Entonces estaré aquí, Liora. No importa lo que decidas, lo entiendo, respondió con expresión llena de empatía. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Dudé. Un torbellino de emociones encontradas se agitaba dentro de mí. Una parte de mí quería gritar, expulsar toda la ira acumulada, mientras que otra parte de mí quería ser comprendida y encontrar un camino hacia la curación. No sé si estoy preparado para esto, confesé con la voz temblorosa. Y eso está bien. La curación no es un camino lineal. Se necesita tiempo y cada uno tiene su propio ritmo, dijo, y había una dulzura en sus palabras que me conmovieron de una manera inesperada. El silencio se instaló entre nosotros una vez más, pero ahora no era un silencio pesado. Era un espacio seguro donde podíamos ser honestos unos con otros. Me di cuenta de que al compartir sus propias cicatrices, Mateo no solo se volvió más humano, sino que también me invitó a ver más allá del médico que una vez causó dolor. Cuando la cita llegaba a su fin, me entregó un folleto sobre grupos de apoyo. Si sientes que necesitas un espacio para desahogarte y compartir tu historia, considera esto. Podría ser un buen comienzo. Miré el folleto con dudas. ¿Crees que esto realmente ayudaría? Creo que todos necesitamos que alguien nos escuche. Y tal vez, si te abres, descubrirás que no estás solo en este viaje, respondió con los ojos llenos de comprensión. En ese momento, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Las barreras que había construido tan meticulosamente comenzaron a resquebrajarse, y surgió un pequeño rayo de esperanza. El eco del pasado todavía resonaba, pero tal vez, solo tal vez, hubiera espacio para un nuevo comienzo. De regreso a casa, caminé por las calles con la mente ocupada. La conversación con Mateo fue un punto de inflexión. No sabía si estaba dispuesta a perdonarlo, pero la idea de que pudiera ser algo más que un simple símbolo de dolor me intrigaba. Mientras me miraba en el espejo de mi casa, vi algo más que la mujer que enfrentaba el cáncer. Vi a alguien que empezaba a reexaminar su historia, su dolor y la posibilidad de curación. Puedes hacer esto, Liora, me susurré a mí mismo, tratando de convencerme, pero la duda aún persistía. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significó esto para mí? El eco del pasado seguía presente, pero la melodía que empezó a sonar era de esperanza, de cambio, y estaba decidido a escuchar esta nueva música. La sala de examen estaba en silencio, excepto por el sonido de mi corazón acelerado. Me senté en la silla, observando cada movimiento del doctor Mateo mientras organizaba los papeles en su escritorio. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro y resaltando las líneas de preocupación que se formaban en su frente. Sabía que él estaba aquí para ayudarme, pero su imagen era un eco del pasado que me perseguía. Liora, comenzó, su voz suave y controlada. ¿Cómo te has sentido desde tu última cita? Intenté encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué debería decir? ¿Que estaba agradecida de estar viva, pero también atrapada en un torbellino de emociones contradictorias? Decidí ser honesto, pero no dejaría que la vulnerabilidad me dominara. Estoy bien, la recuperación va bien, pero todavía estoy procesando muchas cosas. Mateo asintió y su mirada se volvió más atenta. Es normal sentirse así. La recuperación no es solo física. Las heridas emocionales suelen ser más profundas que las físicas. Sus palabras resonaron en mí. Lo sabía. Pero escuchar a alguien que había sido una parte tan dolorosa de mi pasado decir eso hizo que todo fuera más complicado. No tienes idea de lo que esto significa para mí, dije, con la voz casi quebrada. Tu postura rígida, tus palabras, me afectaron de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Respiró hondo y pareció considerar mis palabras. Sé que la forma en que me comporté en ese momento estuvo mal. Estaba luchando con mis propios demonios. No intenté entenderte como persona y eso me pesa hasta el día de hoy. Ojalá hubiera sido diferente. Había una sinceridad en su voz que me hizo dudar. Comprender que él también tenía dificultades no fue fácil, pero fue un paso hacia la empatía. Mateo, fuiste mi médico y te lo debería agradecer, pero tus palabras aún resuenan en mi mente. No puedo simplemente olvidar todo esto. Es difícil. Entiendo, respondió. La compasión en su mirada casi me hizo sentir culpable por no ser más abierto. Pero ahora estoy aquí y quiero que sepas que estoy dispuesto a escuchar. Si quieres hablar de ello, estoy listo. Los recuerdos comenzaron a fluir. Me encontré en el pasillo de una clínica, un lugar que debería haber sido seguro, pero que se había convertido en un campo de batalla emocional. Me dijiste que no era lo que todos esperaban de mí, que fui una decepción. Eso me siguió durante años, Mateo. No sabes cuánto me dolió esto. Su expresión se contrajo de dolor. Lo siento profundamente, Liora. No sabía lo que estaba diciendo. La presión que sentí era perfecta. Te transferí esa presión a ti. No quería que te sintieras así. Solo quería que te sintieras fuerte. Pero no me sentía fuerte. Me sentí débil y vulnerable.
Y para empeorar las cosas, sus palabras se hicieron realidad para mí. Durante mucho tiempo creí que realmente era una decepción, dije, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Se inclinó hacia adelante, con clara preocupación en su rostro. Liora, no quiero que cargues con esta carga. No eres una decepción, eres un sobreviviente. Mira hasta dónde has llegado. Tu fuerza es admirable. Sus palabras fueron un bálsamo, pero todavía había una barrera entre nosotros. Mateo, quiero creerte, pero es difícil. Es difícil confiar en alguien que me ha lastimado. No sé si soy capaz de hacer eso. No espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudar a sanar estas heridas si me lo permites. Podemos encontrar un camino juntos, dijo, y la sinceridad en su voz casi me hizo querer creerlo. ¿Qué pasa si no lo logro?, pregunté. Mi voz era un susurro, casi perdida. ¿Qué pasa si no puedo perdonar?, dudó por un momento, como si sopesara sus siguientes palabras. Entonces podemos trabajar en eso. El perdón es un proceso, no un destino. A menudo se necesita tiempo y paciencia. El silencio se instaló entre nosotros y comencé a perderme en mis pensamientos. La idea de perdonar era aterradora. No quería que me vieran débil por ceder ante un hombre que me había causado tanto dolor. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que quería seguir adelante, que quería liberarse del peso del pasado. Yo solo, no sé si puedo. Tal vez comenzar con pequeños pasos podría ayudar, sugirió con voz tranquila y alentadora. Podemos hablar de lo que sientes, sin prisas. Y si siente que está listo para seguir adelante, podemos explorar el perdón juntos. La idea de dar pequeños pasos parecía más aceptable. Tal vez ese sea un buen enfoque. Solo necesito tiempo, respondí, sintiendo un pequeño rayo de esperanza emerger dentro de mí. Mateo sonrió levemente, una sonrisa que parecía tener un peso de responsabilidad y esperanza. Eso es todo lo que pido, tiempo. Hagamos esto a tu ritmo. En ese momento algo cambió. Ya no veía a Mateo solo como un médico, sino como un ser humano que también luchaba sus propias batallas. Él estaba allí, dispuesto a ayudarme a afrontar el eco del pasado. Entonces, ¿por dónde empezamos?, pregunté, sintiéndome un poco más ligera. Hablemos de lo que sientes cuando piensas en mí, en nuestras interacciones pasadas. ¿Qué te viene a la mente?, propuso con su atención centrada en mí. Respiré profundamente, tratando de organizar los pensamientos que se agolpaban en mi mente. Recuerdo las críticas, la sensación de que no era lo suficientemente bueno, pero también recuerdo cuánto anhelaba su aprobación. Es una extraña mezcla de sentimientos. Es comprensible, dijo. La búsqueda de validación es común, especialmente en momentos de vulnerabilidad. No debería haber sido una fuente de dolor, sino más bien de apoyo. Sus palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. Había sinceridad en su voz, y me di cuenta de que estaba empezando a ver un lado de él que no había considerado antes. Tal vez pueda intentar verte de una manera diferente, dije, vacilante pero decidido. Eso espero, respondió con la mirada fija, y estoy aquí para ayudarte en el camino. Entonces la conversación fluyó y comencé a compartir más sobre cómo esas experiencias me moldearon. Mientras hablaba, me di cuenta de que el dolor que llevaba comenzaba a disiparse, un poco con cada palabra. El eco del pasado todavía estaba presente, pero ahora, en lugar de un grito ensordecedor, era más bien un susurro distante, algo que podía afrontar. Mateo me escuchó atentamente, y con cada respuesta parecía que se formaba un nuevo vínculo entre nosotros. No estaba solo en este viaje. También era un ser humano que llevaba sus propias cicatrices. Lo que alguna vez pareció un abismo insalvable comenzó a parecer un camino que podía explorar, y mientras hablábamos, me di cuenta de que tal vez la curación no consistía solo en perdonar a Mateo, sino también en perdonarme a mí misma por dejar que ese dolor me definiera durante tanto tiempo. Gracias por estar aquí, dije, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Para escuchar. Eso es lo mínimo que puedo hacer, respondió con una mirada sincera. Y estoy aquí para lo que necesites. El peso del pasado todavía estaba presente, pero la luz de la esperanza comenzó a brillar a través de las grietas. Fue un comienzo y estaba dispuesto a seguir adelante, paso a paso. La lluvia caía como un manto de lágrimas sobre la ciudad, y me encontré viendo las gotas deslizarse por la ventana. El sonido del agua golpeando el cristal era casi hipnótico, un eco que me recordaba las tormentas emocionales que había enfrentado a lo largo de los años. Cada gota parecía llevar una parte de mí, un recuerdo, un dolor. Y mientras miraba el mundo exterior, me di cuenta de que la curación no se trataba solo del cuerpo, era sobre todo una cuestión del alma. El recuerdo del doctor Mateo me asaltó, como siempre. Era como si él estuviera allí, a mi lado, incluso a kilómetros de distancia. Las palabras que había dicho cuando era adolescente todavía resonaban en mi mente, un eco que no podía borrar. Pero ahora, después de meses de tratamiento y batalla interna, estaba empezando a comprender que el dolor no podía simplemente ser enterrado.
había que afrontarlo. Y en ese momento me di cuenta de que estaba preparado para ello. El timbre de mi celular me sacó de mi ensoñación. Era un mensaje de Mateo, preguntándome si podía ir a la oficina para charlar. Mi corazón se aceleró. La idea de volver a verlo me ponía nerviosa, pero había una curiosidad que no podía ignorar. Con un profundo suspiro dije que sí. Cuando llegué a la oficina, me invadió una sensación de inquietud. El aire estaba lleno de una tensión palpable. Mateo al verme sonrió, pero sus ojos transmitían una preocupación que no podía ignorar. Él estaba allí, no solo como mi médico, sino también como alguien que, en cierto modo, intentaba redimirse por su pasado. «Hola, Liora. ¿Cómo te sientes hoy?» Su voz sonó suave, pero me di cuenta de que había más en la pregunta. «Estoy tratando de entender algunas cosas», respondí, vacilante. «Creo que necesito hablar». Él asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Por supuesto. ¿Qué te molesta?» La conversación fluyó entre nosotros, pero había una barrera invisible que aún nos separaba. Mateo sugirió que hiciéramos una caminata. La idea me intrigó. Tal vez era exactamente lo que necesitaba. Un espacio abierto para discutir todo lo que estaba atrapado en mi corazón. «Salgamos. El tiempo está un poco nublado, pero ya no llueve», dijo con una sonrisa alentadora. Estuve de acuerdo y juntos salimos de la oficina. El aire era fresco y la humedad de la lluvia aún hacía que la atmósfera fuera vigorizante. Caminamos uno al lado del otro y sentí que había algo diferente en esa interacción. Era como si empezáramos a explorar un nuevo territorio entre nosotros. «¿Recuerdas la última vez que hablamos así?», preguntó, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. «Sí, fue tenso», respondí, recordando la ira que había sentido. Estaba tan confundida entre la gratitud y el dolor. «Entiendo», dijo, su voz más profunda. «En ese momento no sabía cómo acercarme a ti, solo quería ayudar. Pero terminé lastimándote de una manera que no quería. Sentí una oleada de emoción, pero respiré profundamente, tratando de mantenerme firme. Mateo, no fuiste solo tú. Yo también estaba luchando. Me sentí perdida, sin saber quién era realmente». Se detuvo y me miró. Sus ojos profundos reflejaban una comprensión que no había notado antes. La vida nos empuja a lugares oscuros, y a menudo nos convertimos en lo que más tememos. «Nunca quise que te sintieras así. Es difícil creer que solo estabas tratando de ayudar», murmuré. «Tus palabras me hieren profundamente, y lo siento por eso». Dudó y luego continuó. «Yo también llevo cicatrices. Lo que hice no fue solo un fracaso, sino un reflejo de mis propias inseguridades. No sabía cómo lidiar con el dolor de otras personas, porque nunca aprendí a lidiar con el mío propio». Al escuchar esas palabras, algo se rompió dentro de mí. No estuve solo en esa lucha. Él también tuvo sus batallas y de alguna manera eso me hizo sentir un poco más ligero. «Mateo, yo no sé si podré perdonar todo esto de una vez», confesé mirando al suelo mientras caminábamos. «Pero estoy tratando de entender. Estoy tratando de entenderte a ti y a mí mismo. Y ese es un gran paso, Liora», respondió con un tono suave y alentador. «Comprender no significa aceptar instantáneamente, pero da espacio para que se produzca la curación. Me gustaría ser parte de este proceso si me lo permitieran». Lo miré a los ojos y vi sinceridad. Fue una invitación a abrir las puertas de mi corazón, una invitación a dejarlo entrar nuevamente. La idea me asustó, pero también me intrigó. «¿De verdad crees que podemos superar esto?», pregunté. La vulnerabilidad en mi voz era palpable. «Creo que sí», afirmó, y la determinación de sus palabras me dio coraje. Cada uno de nosotros carga con sus propias heridas, pero podemos elegir cómo afrontarlas. Podemos elegir la compasión sobre el odio, la comprensión sobre el juicio. Esas palabras hicieron eco en mí. Recordé tantas veces que me había cerrado al mundo, negándome a permitir que nadie se acercara. Si quería sanar mi alma, necesitaba encontrar un camino que incluyera el perdón. «Quiero intentarlo», declaré finalmente, sintiendo una oleada de alivio. «Quiero intentar comprender. Quiero intentar perdonar». Mateo sonrió, una sonrisa real que iluminó su rostro. «Ese es el primer paso, Liora. Y a partir de aquí podemos construir algo nuevo». La caminata continuó y la conversación fluyó con mayor naturalidad. Hablamos de nuestras vidas, nuestras luchas y victorias, y con cada palabra sentí que la barrera entre nosotros se desmoronaba. Estaba viendo a Mateo ya no como el hombre que me lastimó, sino como un ser humano que también buscaba redención. «¿Sabes?», comenzó, «admiro tu fuerza. La batalla que libraste contra el cáncer es algo que pocos pueden afrontar con tanta determinación». «Gracias, pero no podrías haberlo hecho sin el apoyo de amigos y familiares», respondí recordando a todas las personas que estaban a mi lado. «Y en cierto modo, tú también fuiste parte de ello, aunque no quisiera admitirlo». Él sonrió y la atmósfera a nuestro alrededor pareció más ligera.
La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, iluminando nuestro camino. Era una señal de que, tal vez, una cura estaba a nuestro alcance. Entonces, ¿qué tal si continuamos esta conversación en la próxima cita? Sugerí con un poco más de confianza. Me encantaría, respondió con un brillo en los ojos. Y recuerde, estoy aquí para ayudarlo, no solo como su médico, sino también como alguien a quien realmente le importa. Esas palabras sonaron como una promesa, y, con un paso adelante, comencé a ver un futuro donde el dolor y la gratitud podrían coexistir, donde el pasado no necesitaba definir quién era yo. Estábamos juntos en este viaje y tal vez, solo tal vez, el eco del pasado podría convertirse en una canción de esperanza y renovación.